Bueno, pues un gusto estar nuevamente con ustedes en el podcast Lulú. Lazos entre nosotras. Y hoy tenemos a una invitadaza que aparte estás inaugurando, Sofi. Estoy inaugurando. El honor, porque las primeras que empezamos con todo esto fuimos Lulú, fue la primera entrevista, luego fui yo, y pues ahora te toca a ti. Y de verdad un honor y un gustazo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sofi? Sí, no, al contrario, me siento muy honrada por estar aquí, además por la primera. Entonces me siento inaugurando este programa. Eso, muy bien, muy bien. Vas a ser nuestra madrina de podcast. Muy bien, yay. Entonces, pues si te parece, vamos empezando con esto que, como bien te comentamos antes de iniciar, es una conversación. Siéntete como que se nos olvidó traer un cafecito, debemos traer un cafecito, un té para nuestras invitadas. No andamos Apuntado. El pretexto para volver. Exactamente. Y entonces, pues, a ver, a mí la primera pregunta, no sé qué preguntas tenga Lulú, pero la primera que se me viene a la mente es, ¿quién es Sofi? A ver, cuéntanos quién Ay, es. qué pregunta tan difícil, empezamos muy filosóficos. No, pues yo creo que para responder esta pregunta se necesita mucho saber como la identidad de uno. Pues yo me considero una persona que siempre está aprendiendo de las cosas. O sea, me encanta aprender, no solamente como alumna que fui y que sigo siendo de la vida, sino en general. O sea, me gusta aprender de las personas, conocer gente, platicar, creo que lo van a ver ahorita, si hablo demasiado me dicen. Y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que es una pregunta muy, muy general, pero pues yo creo que Sofi es una persona que le gusta mucho socializar, pero también le gusta mucho aprender de la gente y en lo que cabe, en mi experiencia, también como dejar una huella en alguien, ¿no? O sea, inspirar a alguien o algo dentro de mi poca experiencia que tengo ahorita de vida. Es padre tener poca experiencia porque quiere decir que todavía te quedan muchas cosas que aprender. ¿Es cierto? Es verdad. Oye, Sofi, como estábamos platicando, bueno, nos conocemos ya, fui tu maestra. Ciertamente. Hace bastantes años. Mi primer semestre de carrera en comunicación. ¿Ves? Y luego también te di en Merca. Merca. Me tocaste en las dos Ya años. tienes muchísimos alumnos que han pasado por ti, Lulú. Sí, pero bueno, ¿Llevas la cuenta? Esa es otra historia. Lo que yo te quiero comentar es que tanto Yunel como yo estamos súper interesadas y apasionadas en el tema de liderazgo de las mujeres. Y a veces cuando hablamos del concepto de liderazgo, de repente no es tan sencillo asumirnos como líderes, como que lo pensamos. Bueno, a mí me pasa que pienso en líder y pienso en las grandes mujeres líderes, ¿no? No sé, una Margaret Thatcher, bueno, Michelle Obama, que las veo, o cualquier personaje, igual y más local también. Pero a mí me gusta definir liderazgo como esta capacidad de influir, de guiar, de tocar la vida de las personas y acompañarlas a que alcancen, pues a veces una meta, a veces un sueño y a veces pues su propósito. Claro. Entonces, si partes de esta definición de liderazgo, ¿a qué personas has tocado con tu influencia? Pues en general creo que el hecho de estar en mi condición, igual para los que no me pueden ver y solo me escuchan, estoy en silla de ruedas. Entonces siempre he aprovechado esta condición que tengo para inspirar a las personas a ver que los imposibles siempre están en la cabeza de uno. O sea, yo siempre pienso que nada es imposible. De hecho hay una frase que me gusta mucho que es en inglés, que decía el mismo imposible es como I am possible. Entonces, entonces Está bueno. sí, entonces a mí siempre he pensado en eso y siempre me gusta como inspirar a la gente, decir, no importa la condición que tengas, no importa la circunstancia de la vida en la que estés viviendo, siempre es posible si realmente lo quieres hacer, ¿no? Entonces, siempre, esa es como la huella que yo quisiera dejarle a las personas siempre. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi familia, creo que tengo que empezar por ahí, siempre se empieza desde casa. Siempre me gusta mucho inspirar a las personas. Yo llevaba una muy, muy estrecha relación con mi mamá. Entonces también cuando ella de repente se sentía decaída o cualquier cosa que estuviera viviendo, porque tuvo una vida muy difícil, siempre estuve ahí como, no, es que sí se puede, es que somos equipo. Entonces siempre me gustó inspirarla en ese sentido y también a mis hermanos y a mi papá.
también siempre busco eso. En el caso del trabajo, por ejemplo, compañeros de trabajo, siempre es de que, no, es que sí se puede, hay que buscar como el como sí. Siempre he sido como esa persona que busca la solución de las cosas. Digo, con eso he cometido muchos errores, pero de alguna manera siempre intento como buscar darle una posibilidad, no quedarme en, pues es imposible, pues. Entonces creo que al menos intento inspirar a la gente que está cercana a mí, compañeros de trabajo, familia. He tenido la oportunidad de dar algunas pláticas, por ejemplo, en la iglesia sobre todo, en donde he podido como explayar mi experiencia, y es muy bonito porque luego la gente también se te acerca. Exacto. Y por ejemplo, también recuerdo una clase, nunca se me va a olvidar, en ese momento se llamaba EVAP, la clase, que precisamente te enseñaban cómo hablar en público, ¿no? Y tenía un profesor que de hecho todo el mundo como que le tenía miedo a ese profesor, no sé por qué me encantaba inscribirme con los profesores que todo el mundo tenía. Y era nuestro discurso final, ¿no? Eran 8 minutos hablando en público, y se me acerca el profesor, tenemos que elegir el tema, el que nosotros quisiéramos, y me dice, yo sé de qué quiero que hables tú, quiero que hables de tu vida. Y justo en ese momento yo estaba pasando por una situación muy difícil con el divorcio de mis papás. Entonces yo estaba como, no, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Y se me metían muchos pensamientos en la cabeza, y uno de ellos fue, por algo pasan las cosas. Si él llegó y te dijo, habla de tu vida, es porque alguien lo necesita. De alguna manera siempre he pensado que Dios me guía. Entonces pensé, dije, bueno, viene de Dios, ¿no? Y recuerdo cuando estaba haciendo mi discurso, no dormí en toda la noche, o sea, estaba bien nerviosa practicándolo. A mí me cuesta mucho abrirme, realmente, o sea, platicar normal, ¿no? Pero ya abrir cosas mucho más internas, personales, me cuesta mucho trabajo. Entonces, pues yo estaba bien nerviosa, dije yo, ahí les voy a contar mi vida y mis compañeros ni me van a pelar, o sea, van a estar ellos pensando en sus propios discursos, ¿no? Y luego, para variar, esa mañana todo salió mal. O sea, no encontraba unos zapatos, hubo un montón de tráfico, llegué tarde, me empezó a doler el estómago, dije, no puede ser, esto es posible. Y recuerdo que cuando llegué, empecé a dar mi discurso, se me olvidó todo. Todo se me olvidó, o sea, ni siquiera pensé en dónde estaba. Entonces empecé a hablar, empecé a decirlo y todo, y terminé, y un silencio total. Y yo, ¿esto qué significa? ¿Cómo interpreto eso? Y al final de cuentas sí empezaron a aplaudir. Pero lo que más me llamó la atención es que terminó la clase y un compañero se me acercó y me dice, oye, quiero darte las gracias por lo que dijiste, de verdad me llegó. Y yo como, wow, o sea, por esta persona es que yo tenía que hacer todo esto. Entonces siempre uso como esas experiencias para inspirar a la gente a realmente perseguir sus sueños. Esas son algunas de las que me acuerdo. Qué padre. No, pues mi respeto es para ti, Sofía, o sea, porque justo lo que decías, ¿no? Ay, en ese momento está pasando por una situación difícil, y creo que lo más lógico y entendible hubiera sido de, no es momento, déjame procesarlo y ya, o sea, y es muy fácil como justificarte, y la verdad creo que el profesor hubiera entendido, y que tú hubieras pensado, pues si me lo están pidiendo es porque alguien lo necesita, la verdad. No, pues eso... Fíjate que algo que hemos platicado mucho Julen y yo es justo todo lo que podemos aprender de la vulnerabilidad. Sí. Pero es tan desagradable cuando estás viviendo o cuando estás inmersa en la vulnerabilidad. Sí. Nada más que ahorita que te escucho, realmente no nos podemos escapar a ser vulnerables, porque puede ocurrir en cualquier momento, en lo más cotidiano, porque finalmente que te asignen un tema a hablar. Claro, el tema que te asignó es hablar de ti, y eso ya es complicado, igual que ahorita que te estamos hablando. Pero puede ocurrir de repente, no sé, a mí me pasa mucho que vengo manejando y veo en la esquina a la niñita descalza queriendo venderte un mazapán. Sí. ¿No? Y volteas y es una escena muy cotidiana, lamentablemente, que automáticamente me dispara un diálogo interno de le compro, no le compro, mejor dona a una asociación, no, pero en este momento ya lo necesito. O sea, qué necesidad. Y eso ya el cigarro. Y el cigarro. Pero eso te cambia también el mood, ¿no? También te cambia la emocionalidad. Completamente. Pero al mismo tiempo te da una oportunidad de aprender de ti, de aprender del otro, o de ayudar incluso. No sé, se pueden disparar muchas cosas en un segundo con la vulnerabilidad. O hasta agradecer, ¿no? Creo
creo que muchas veces en nuestro día a día se nos olvida agradecer lo que tenemos. Totalmente. Entonces, el hecho de ver ese tipo de circunstancias que son muy tristes, también te hace valorar lo que tú tienes. Creo que también eso es importante. Y con eso, y relacionado con lo que dice Lulú, o sea, del tema de vulnerabilidad, en esos momentos, Sofi, de vulnerabilidad, o sea, ¿a ti qué te ha ayudado, qué has aprendido de ellos? Aparte de lo que dices ahorita de agradecer, o sea, ¿cómo podrías decir? Creo que lo principal es Dios. O sea, digo, yo me considero una persona muy cercana a Dios, entonces Él es el que ha sido mi sustento en los momentos más difíciles de mi vida, y mi familia. O sea, creo que entre estos dos pilares son los que me han hecho ser quien soy y estar en donde estoy, porque de alguna manera siempre me recuerdan, esta parte que me preguntas, ¿no? De quién eres, ¿no? Entonces siempre me recuerdan esta parte de quién soy, quién quiero llegar a ser, y lo que he vivido, ¿no? Hasta ahorita, y lo que estoy por vivir y que se puede. Entonces me hacen sentir que no estoy sola en el camino, que creo que eso es súper importante, y al final de cuentas, cuando uno está viviendo ese momento como vulnerable, a veces siento que nos cegamos. Sí. No podemos ver más allá de lo que está enfrente de nuestra nariz, y tanto Dios como mi familia me han ayudado a ver una imagen más amplia de las cosas, ¿no? Es que acuérdate de esto, es que no estás considerando esto otro, y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. A mí me gusta que pongas en la mesa este aspecto espiritual, porque también hemos platicado que es algo que pareciera, no creo que se esté perdiendo, porque creo que la espiritualidad es algo que nos acompaña, yo también creo esto, pero lo que sí creo es que nos hemos vuelto más reservados para conversar sobre estos temas, ¿no? Sí. Y digo espiritualidad porque también el tema de la religión ya trae como su propio peso, sí, de creencias, de miedos, de prejuicios, entonces de repente como que hasta se cierra de tajo la puerta de hablar de... Pero hablando de lo que nos hace fuertes y yendo en esta línea de ese acompañamiento que sientes, creo que sí vale la pena sembrar esa semilla de esperanza en quien escuche. Sí. Y a lo mejor es algo de lo que nos hemos desconectado, a lo mejor alguien que nos oye está enojada incluso, porque a veces también nos pasa que en esa relación con Dios nos enojamos con Dios. Definitivamente. O con la divinidad. y supongo que se vale, ¿no? Porque, sí, claro. Oye, y algo que mencionaste hace rato y que a mí se me hace también esencial compartirlo es nuestra actitud ante los errores. Cometer errores nos pone vulnerables y a todos nos choca equivocarnos, ¿no? A mí me gusta decir, nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy la voy a regar, ¿no? No es un propósito de vida, es mi anhelo. Es mi anhelo de equivocarme. Pero por otro lado, todas las teorías de crecimiento personal, de hecho muchos enfoques de liderazgo dicen, ayuda a tu equipo a que se equivoque rápido y se recupere rápido del error y aprenda del error, y hasta tenemos clasificaciones acerca de los diferentes tipos de errores. ¿Hay algún error que tú recuerdas y que sea compartible? Sí, porque a lo mejor sí hay varios, pero no los voy a contar. Pero ¿hay algún error que te haya dejado una lección muy trascendente en especial? Híjole, es que son muchos errores, así como para definir alguno. Yo creo que quizás esta parte de valorar a quien tenemos. Voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, hasta hace recientemente empecé a vivir sola, pero hace poco tiempo vivía con mi papá. Entonces, y en el día a día uno intenta convivir, pero pues vive su día a día, ¿no? Distraído de pues todas las cosas que tienes que hacer, y a veces inclusive se presta mucho a cuando están viviendo juntos a que haya discusiones, etcétera. Y hace aproximadamente, que será unos 3 meses, mi papá tuvo un infarto. Entonces fue muy esporádico, fue muy repentino. Es de esas veces que tú estás en el trabajo y de repente te llaman, y es esas llamadas que sabes que a partir de esa llamada tu vida cambió, ¿no? Entonces me habla mi hermana, oye, ¿sabes qué? Estamos en el hospital, mi papá tuvo un infarto, y yo digo, ¿qué? Espera, ¿cómo? ¿Dónde? Y a raíz de eso vieron muchos cambios, digo, afortunadamente y gracias a Dios él está bien, pero vieron muchos cambios en mi vida en general, y uno de esos cambios es que empecé a vivir sola. Entonces quizás el hecho de
en el momento en el que estaba con mi papá, no va a lograr que estaba con mi papá. O sea, de pasar más tiempo juntos. Digo, que vivíamos juntos, pero más tiempo como de calidad realmente. Sí lo teníamos, pero me hubiera gustado vivir más cosas todavía que a lo mejor ahorita no se prestan tanto y que me hacen extrañarlo. Entonces yo creo que ese es un error que, digo, es muy personal, pero sí me gusta compartirlo para que otra persona que a lo mejor esté en esa situación, independientemente con quién estés viviendo, ¿no? Ya sea tus hijos, tu pareja, tus papás, tus hermanos, tu roomie, o sea, quien sea, aprender a valorar y no darle como tanta importancia a veces problemas tan sencillos, que en el momento tal vez nos pegan mucho, y empezar a valorar a la persona que tienes a un lado. Entonces, y intentar pasar el mayor tiempo de calidad con quien tengas. Siempre he pensado que por algo esa persona está ahí contigo. Exactamente. Y a ver, nada más, ahorita que es una pregunta muy puntual, pero para conocerte un poquito más. O sea, mencionas que tienes hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Más un chiquito? hermano y una hermana. Más grandes los dos. Soy la chiquita. Eres la menor. Soy la bebé. Muy bien. Era nada más así, una pregunta puntual. Curiosidad. Que seguro también alguien de lo que nos está escuchando o viendo también tiene esa pregunta. Oye, Sofi, fíjate que reflexionar sobre valorar a los demás, yo creo que es clave para poder ser felices, la verdad. Sí. Pero tienes razón, que damos por sentado mucho de lo que tenemos, no solo de personas, incluso a veces dejamos de apreciar hasta lo material, porque nos parece lo más normal hasta que nos concientizamos de que hay quien carece de todo, ¿no? Sí. ¿Y con quién? Aparte de tu familia, porque entiendo que estás muy sustentada en esa base, sí. Y también en la parte de lo espiritual, la divinidad. Pero, ¿qué otros personajes han pasado por tu vida que te han dejado alguna lección? Yo creo que los profesores, he tenido muchos profesores, incluyéndote, he tenido muchos profesores que me han marcado mucho, inclusive algunos sí han sido muy directos, que he tenido una cercanía muy fuerte a ellos de manera personal inclusive, pero algunos tantos no tan personal, pero a veces simplemente observando su estilo de vida o la manera en la que actúa o comentarios que hace que de alguna manera me marcan. Siempre he querido aprender de ellos, y tal vez ellos no sepan porque pues ellos estaban en su clase normal, pero llegaron a influir en, es que cuando sea grande quiero ser como ella, ¿no? Entonces, creo que diría que dentro de los que más son mis maestros, definitivamente, e inclusive algunos hasta compañeros de trabajo que he llegado a tener, que he aprendido de su forma de ser. Yo soy una persona súper preocupona, o sea, todo lo quiero perfecto, ¿no? Entonces, cuando no sale perfecto, como la mayoría de las veces. Como la vida misma. Como la vida misma. Entonces, sí, a veces hasta me frustro, ¿no? Okay. Y tengo compañeras que yo admiro muchísimo, que son un poco más tranquilas en eso y disfrutan más las cosas y se ríen más. Y inclusive me han enseñado hasta a reírse de uno mismo, ¿no? Entonces, también podría mencionar compañeros de trabajo, también profesores. Oye, ¿y tus maestros hubo como que una etapa donde marcaron más? O sea, me refiero a los de la secundaria, los de la prepa, ¿o siempre han sido un referente para ti? Creo que los de la universidad. Los de la universidad. Definitivamente los de la universidad han sido los que más. Qué bien. ¿Y cómo fue tu paso a la escuela de niña? Wow, fueron con muchos altibajos. Muchos altibajos. Sí, honestamente, pasé por muchas etapas, también debido a mi condición. Desgraciadamente sí sufrí de mucha discriminación. En México no tenemos la conciencia de que una persona en silla de ruedas es como cualquier otra persona. Exacto. Entonces, y mucho menos con los niños. Entonces, muchas veces era como muy triste porque no se querían juntar conmigo. Okay. Entonces, recuerdo la historia, la verdad ahorita me da risa, en su momento no me dio risa, pero la conté a mi hermana y se murió de risa cuando le conté. Pero me acuerdo que estaba jugando estábamos en primaria creo, y me dicen, ya sé, mira, vamos a jugar al Rey León, tú eres Simba y todavía no habías nacido. Y se fueron a jugar a otra parte. Entonces, ¿así tal cual? Sí, tal cual me lo dijeron. Entonces ese tipo de cosas sí hacían muy seguido conmigo, a lo largo de muchos años. Entonces, por lo mismo, siempre había sido una persona súper platicadora de niña, pero me empecé a volver muy retraída.
creo que llegué inclusive al otro extremo. Entonces, cuando entré a secundaria, era completamente lo contrario. O sea, me decían, es que nunca hablas, siempre la típica niña que siempre... ¿Y cambiaste de escuela, de primaria a secundaria? Sí, cambié. Pero fui súper callada, no hablaba. Me decían, es que no hablas, dime algo de ti. Yo, ¿pero qué quieres que te diga, no? Y pasé por esa etapa súper difícil. Y volviendo un poco al tema de la espiritualidad, empecé a ir a la iglesia después, ya como en la preparatoria, y yo creo que ahí me empecé a abrir. Entonces, hasta ya, pues, regresar como a mi esencia principal de platicar y conocer a las personas y ser un poquito más sociable. Ya en la universidad ya estaba con mi esencia normal, pero creo que eso marcó mucho mi vida, en el sentido de ver cómo las personas pueden ser con personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, y no solo pasa con personas en mi condición, que estoy en silla de ruedas, pero también con cualquier otro tipo de discapacidad lo veo. Entonces, siempre ha sido mucho de mi grupo y no me junto con nadie más. Y a veces no es que tengan malas intenciones, eso me he fijado. ¿Sí? Entonces, simplemente no quieren lastimar o no se animan precisamente para no herir a la persona y al mismo tiempo, por ende, la están lastimando. Entonces, pero no es que tengan una mala intención, simplemente tienen el desconocimiento de pues que puedes juntarte igualmente con cualquier persona, ¿no? Claro. Quizá con esto último que respondiste, respondes a mi siguiente pregunta, pero creo que cuando pasamos por momentos difíciles, experiencias a lo mejor que nos han marcado, que son significativas, lo habíamos comentado una vez Lulu y yo, de que nos lleva como que a ver un panorama distinto, ¿no? ¿Tú consideras que tu condición física te ha llevado a ver la vida desde otra perspectiva, a las personas? Si es así, ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué te ha ayudado para verla de manera distinta la vida y a las personas? Pues creo que en varias maneras. La primera es lo que les comentaba al principio, de decir, independientemente de la circunstancia en la que estés, puedes lograr las cosas. Creo que se presta más cuando uno empieza pues como a luchar por esos sueños que tiene y los empieza a conseguir, ves que todo es posible, ¿no? Entonces desde ese punto de vista también, independientemente de la condición física en este caso que yo tengo, y también creo que esta parte cultural, que tal vez no me daría cuenta si no estuviera en esta condición. Por ejemplo, a mí me ha tocado viajar a Estados Unidos y Canadá principalmente, y hay una diferencia muy grande en la cultura, no hablando solamente de la infraestructura de las ciudades, que eso ya es también otro tema, sino hasta las mismas personas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, realmente ya tienen una manera de pensar mucho más abierta. Imagino que también una cosa llega a la otra, por el tema de la ciudad, porque allá una persona en silla de ruedas puede hacer prácticamente todo, y aquí desafortunadamente no. Entonces aquí lo pueden ver más a uno como... no quisiera decir una carga, pero sí como la tengo que ayudar, ¿no? Y allá no hay necesidad. Okay. Entonces también quizás hasta eso mismo ha abierto más las puertas a, pues me voy a juntar con tal persona, o quiero conocer a tal persona, e involucrarme. Y aquí es más difícil que te acepten, o sea, se retraen más las personas. Y si no fuera por mi condición, no me daría cuenta de esto. También creo que me ha enseñado a ser agradecida con las cosas que uno tiene, que uno puede conseguir, en mi condición, precisamente por ese esfuerzo, como esa milla extra que a veces uno tiene que hacer, pero aprendes a valorar más las cosas, y eso también me gusta, pues decirle a las personas, ¿no? O sea, mira, tengo esto, tal vez no tenga esto, pero sí tengo esto, y entonces me voy a enfocar en esto que sí tengo. Entonces, pues, prácticamente esas son las cosas generales que les puedo decir. Okay. Fíjate que utilizas el término condición y se me viene a la mente que es un término que estamos asociando a varias características de diversidad. Por ejemplo, el autismo es una condición, o no sé, incluso tu propio estado civil, ¿no? Es una condición. Entonces es un término que nos recuerda justo que cada ser humano tenemos diferentes condiciones. Sí. Entonces que no se vale verme por una sola condición cuando soy un todo, ¿no? Claro. Como cuando soy una persona completa. Pero sí coincido contigo en que nos falta mucha educación hacia ese respeto a las diferencias. Y como que se vuelve más notoria cualquier diferencia, la que sea, incluyendo
si nos vamos a cuestiones de color de piel, no sé, cultura, no sé, hay muchas condiciones en las que o muchas variables en las que somos diferentes. Luego decimos, ¿verdad? Pues todos somos diferentes. O una frase que me encanta que decía una amiga en la que estaba de directora del kinder donde tuve a mi hijo. Y decía, todos somos iguales porque todos somos diferentes. Pues sí. Y es cierto, es Sí. la paradoja. Sí. Sí. Pero a veces, en lugar de valorar esa característica, esa condición diferente, nos asusta. Porque ahorita que te escuchaba me acordé que de niña, en la colonia donde yo vivía, había un chavo, yo estaba bien chiquita, pero me acuerdo perfecto de esta escena. Había un muchacho, debe haber tenido, ahora que lo veo en perspectiva, debe haber tenido, ¿qué? 18, 19, debe haber sido un joven. Y te estoy hablando que si yo tenía 5 o 6 años, pues hace bastantes décadas. Lo cual me hace también pensar que la mamá y la familia era una familia muy abierta, porque lo sacaban a caminar a pesar de que tenía una parálisis cerebral bastante complicada. Entonces ya ves que en esta condición de la parálisis cerebral, pues los movimientos son totalmente descoordinados. Bueno, hay quien ni siquiera se puede mover. Pero en el caso de este chavo sí podía caminar, incluso podía hablar, articulaba bien. Pero en este esfuerzo lo que despertaba en nosotros como niños era miedo. Por más que nuestros papás nos dijeran, tienes que respetar, es un joven, está bien, ¿no? Sí. Pero la primera reacción era, de verdad corríamos. Venía caminando y yo me acuerdo haber corrido. Me acuerdo de las regañadas, por supuesto. Mi papá era médico, mi mamá también es una mujer con mucha conciencia. Pero dije, ahora lo pienso y digo, ¿qué montón de valor se requiere para acompañar a una persona que es tan diferente, ¿no? Y darle la oportunidad de que conviva y al mismo tiempo exponerla a las reacciones de la ignorancia, de la imprudencia o de simplemente ese miedo que dices que a veces por no lastimar acabamos lastimándonos. Ajá, exacto, sí, claro. Sí, creo que es como bien mencionas, como que un cambio de creencias, de cultura, o sea... Que es bien curioso porque a todos nos puede pasar que tengamos un reto de movilidad en algún momento de nuestra vida. O sea, te puede pasar, no sé, desde una fractura. Sí. Pues lo vemos todas estas personas súper deportistas que de repente la crisis de hiciste de más, te lastimaste, te rompiste, te quebraste. Y hasta entonces yo creo que te cambia el chip, ¿no? Hasta ahí te llega esta compasión en el sentido de entiendo lo que implica el sufrimiento de ese otro. Es más que empatía, porque lo estás viviendo. Exactamente. Oye, ahorita que Lulú hablaba de condiciones, o sea, yo también pensaba, aparte de condiciones hay como que diferentes roles que también tenemos en nuestra vida, ¿no? O sea, el rol profesional, de hija, de madre, de hermana. O sea, de todos los roles que tiene Sofía en este momento, ¿cuál consideras que para ti es el que ahorita quizá te define más o es el más importante para ti, o al que le quieres dar mayor prioridad? Yo creo que eso es complicado porque yo no le daría una prioridad a alguno en específico, porque creo que todos los roles son al final de cuentas quién soy. Creo que de hecho el problema es cuando le empezamos a dar prioridad a uno, porque al darle prioridad a uno descuidamos los otros, que son igual de importantes, son una parte inherente de quien tú eres. Entonces no podría decirte, este es el rol que definitivamente le quiero dar prioridad. De hecho, al contrario, creo que intento mantenerlos como lo más equilibrados posibles. Por lo mismo de lo que te contaba hace rato de mi papá, mi rol principal era como trabajadora, ¿no? Entonces yo le daba todo al trabajo, al estudio, y intentaba ser como la estudiante estrella, ¿no? Y está bien esforzarte por eso, pero también descuidas esta parte familiar. Entonces sí, esas son las cosas que intento no volver a cometer ese tipo de errores que es. Oye, ¿y qué? Dinos, ¿qué te gusta de un bueno o una buena amiga? ¿Qué valoras? Creo que, número uno, que te acepte como eres.
O sea, si bien es cierto que una buena amiga te va a decir la verdad. O sea, si estás cometiendo un error, bueno, eso sería una de las características. Si estás cometiendo un error, te lo dice. Oye, ¿sabes qué? La estás regando aquí, ¿no? O sea, no se va con tangentes, o decir, no, es que no la quiero lastimar. Creo que al final de cuentas, si es tu amiga, te conoce y va a saber cómo decirte las cosas, que también en el cómo es importante, pero que te acepte también como eres. Creo que eso es súper importante, que no intente cambiarte todo el tiempo. Eso creo que es crucial. También que esté contigo también en los momentos difíciles. Creo que es en los momentos difíciles donde realmente descubres quiénes son tus amigos. Porque al principio tienes 1 millón de amigos, ¿no? Es como a veces las personas cuando empiezan a introducirse en redes sociales, ¿no? Que dicen, no, es que yo tengo 1 millón de amigos porque tiene 1 millón de seguidores. Sí. Y yo, no, espera, es que una cosa es ¿cómo te explico? Y otra cosa es diferencia. Exactamente. Y es en los momentos donde lo necesitas. Los que están ahí, ellos son los que tú puedes empezar a considerar como verdaderos amigos. Entonces, diría que la lealtad, la honestidad, la aceptación serían características que dices, si tienes un amigo así, no lo sueltes. Así de sencillo. Y en esta fase de independencia, Ajá. ¿qué tanto te están acompañando esas amistades? Fíjate que bastante, bueno, creo que es aquí en donde también he descubierto esta parte de quiénes son verdaderamente tus amigos, pero me ha tocado ahora sorprenderme, pero para bien, en el sentido de que personas que a lo mejor yo las veía como compañeros de trabajo, por ejemplo, compañeros de trabajo, y que han estado conmigo muy de cerca. Entonces me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Y he tenido la oportunidad de acercarme a estas personas, de entablar una relación mucho más cercana, y me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Sobre todo en la parte emocional, yo creo que una de las cosas que casi nadie habla de cuando eres independiente es la parte emocional. Bueno, ahora siempre ¿La soledad? Ajá, exactamente, siempre estás viviendo con alguien y de repente es como, llegas a casa y siempre tenías alguien con quien platicar cómo te fue en el día, cosas súper básicas, y ahora te llego a la casa y no hay nadie. Entonces como de que, entonces... ¿Qué pasa aquí? Ajá, exacto. Oye, ¿te gusta la soledad? Creo que, por un lado sí, pero no todo el tiempo. Claro. Siempre necesitamos a gente. Claro. Y como les contaba, yo soy una persona muy sociable, entonces igual he batallado un poquito en ese tema. Pero al final de cuentas sí he podido también tener momentos como para encontrarme conmigo misma, ¿no? Al final de cuentas, conocerme un poco más a mí misma, ¿no? En qué situaciones hago, reflexionar más pues desde mis pensamientos, desde mis objetivos, metas, y también me ha gustado esta parte de tener una relación más cercana conmigo, tener una relación más cercana a Dios y yo. Entonces, por un lado sí, por otro lado también le he batallado un poquito en esa parte. Oye, y en esto que dices de que te ha ayudado también para conocerte más, porque pues definitivamente en momentos de soledad no hay de otra. Sí. O sea, ¿nos puedes compartir algo que dices, ay, mira, pues me he llegado a conocer un poquito más en este tema? Quizá podría decir que he descubierto que soy sumamente dispersa. O sea, empiezo con algo y luego de repente ya estoy en otra cosa y, o sea, como esta parte de enfocarme, es como, a ver, regresa a lo que estabas, termina tal pensamiento, ¿no? O sea, es como, creo que he descubierto mucho eso, que quizás cuando estaba con las personas, pues ni cuenta me daba porque pues yo estábamos platicando. Ajá. Pero creo que podría decir eso. Oye, pero también mencionaste que te está ayudando a afinar metas, te estás proyectando a futuro. Sí. ¿Es platicable? ¿Cuáles sueños están ahí en puerta? ¿Cómo te ves en unos años? Pues mira, dentro de los planes que tengo, híjole, es que todavía no están como 100% concretados, pero creo que una de las características en las que yo me veo es pudiéndome desenvolver 100% por mí misma, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo les explico? Me toca hacer una pregunta difícil. Está difícil, acuérdate que tienes derecho a decir sin comentarios. Se va. Yo creo que mejor sí, porque quisiera como primero comentarlos bien antes de como proyectarlos. Así, se vale. Pero ¿sabes cómo puede ser más fácil? Si ya tuvieras 80 años, 90 años y
y ya te estuvieras, bueno, a lo mejor quieres vivir hasta 100, no sé, yo mis límites. Ya quieres volver adelante. No, además con todo lo que está avanzando Sí. la medicina, capaz Sí, sí. que te toca vivir, no sé, más de 100, 120, no sé. Pero bueno, si estuvieras en ese momento ya y voltearas a ver tu vida, ¿cuáles serían 3 cosas que dirías? Me siento muy orgullosa de haber hecho estas 3 cosas, pensando viéndolo de... Claro. Bueno, eso sí te los puedo decir. Sí, está más fácil, ¿eh? Siempre he pensado que hay momentos que te marcan tu vida. Yo casi nunca mido mi vida en años, sino en momentos. Antes de que pasara esto, después de que pasara esto, ¿no? Entonces, uno de los momentos más significativos en mi vida, yo tenía 12 años y tuve que vivir en Estados Unidos por mi misma condición médica. Me ofrecieron una donación. Entonces, fue un momento muy fuerte para mí, porque si bien sí había viajado a Estados Unidos muy pocas veces, pero nunca había vivido fuera del país, nunca me había alejado de mi familia, no me podía llevar a toda mi familia conmigo, nada más me acompañó mi mamá, pero nada más mi mamá y mi papá iba pues cuando se necesitaba, pero por su trabajo no podía estar allá. Mis hermanos no fueron y yo era soy súper unida a mis hermanos, entonces fue un momento como súper difícil para mí. Aparte me dijeron, mira, va a ser mínimo 3 meses, máximo tiempo indefinido. Y yo, no, ¿es en serio? Sí, literal. Entonces, en ese momento no hablaba inglés. Entonces, también era un tema que me mantenía con nervios. Y tú tan sociable, dices, me limita. Sí, además. Entonces, sí, cuando fui para allá, y aparte eran operaciones, o sea, detalles físicos que eran difíciles para todos, pero para una niña de 12 años más. Y fue una experiencia que al final estoy tan agradecida de haber vivido. Al principio no quería y mis papás es como, pues hijo, lo que no quieres vas, ¿no? Y yo, no, ¿cómo me pueden obligar a esto, no? Y me acuerdo que llegó un momento en que ya estando allá, pasó casi al revés, porque tuve una operación que desafortunadamente no salió bien. Entonces al final pues tuve una infección, me tuvieron que estar inyectando medicamentos intravenosos, estuve muy delicada. Y yo estaba con mi mamá y mi mamá se asustó en ese momento, que yo la entiendo perfecto, y dijo, no, nos vamos a regresar, esto no está funcionando. Yo ya estaba allá y sabía que tenía un propósito allá. Siempre he pensado que toda la vida te pasa por algo y dije, no, es que yo no me puedo ir. Yo vine aquí a terminar algo y lo voy a terminar. Entonces yo le dije a mi mamá, quizás un poco en temas de rebeldía, ya ven que estamos entrando a la preadolescencia, ¿no? Exacto. Entonces me acuerdo que le dije, te puedes ir tú, pero yo me voy a quedar. Ándale. Sí, entonces... ¿Qué tal, carácter aquí? Pues a veces en mi rebeldía. Pero sí, obviamente pues mi mamá dijo, pues si quiere quedar, pues, o sea, respeto esa decisión y yo le agradezco muchísimo. Y decidió quedarse conmigo y estuvimos allá todo el tiempo. Al final fue 1 año lo que estuvimos allá. Pero fue una experiencia que me abrió mucho la mentalidad en muchos aspectos. O sea, el hecho de vivir en otro país, el hecho de ver otras culturas, otra gente, otra infraestructura que yo no conocía a ese nivel, de tener que relacionarte con las personas independientemente hables tu idioma, ¿no? Tuve la oportunidad, obviamente, de estando allá, de perfeccionar un poco más el idioma, y muchas cosas aprendí de eso. Aprendí mucho sobre el hecho de ser valiente, porque pues no te queda otra, ¿no? Ahí tenías que ser valiente, ser perseverante, porque era mucho de terapia, de cosas que no podías hacer y no, tienes que hacerlo y hasta que lo hagas. Y realmente yo lo veo como un éxito. Fue la primera vez que logré pararme, entonces yo estaba muy contenta cuando lo logré, ya en los últimos días. Lo que sí es que mi familia la extrañaba muchísimo, eso sí era horrible, cada vez que mi papá se tenía que regresar. Era un llanto tendido mío y de mi mamá. Entonces, eso fue la parte como más difícil, pero también aprendí que podía despegarme de la familia en caso de ser una necesidad. Que creo que también es importante, aunque soy muy pegada a la familia, pero también es importante como no tener esta codependencia con nadie prácticamente. Entonces esa parte también me la enseñó. Entonces creo que fue uno de los momentos más culminantes de mi vida, más para los 12 años. Claro. Entonces ese fue como un antes y un después en mi vida. Otro momento que también recuerdo fue mi graduación. De la universidad. De la Ay, universidad. sí, estuvo bien emocionante. Doy fe. Sí, fue un semestre muy complejo para mí, porque en ese semestre fue cuando falleció mi mamá. Y mi mamá falleció 1 mes antes, 2 meses antes de mi graduación. Entonces, sí, o sea, yo tenía sentimientos así encontrados completamente. ¿Y ya estaba delicada tu mamá? Sí, estuvo mucho tiempo delicada, estuvo como 3 meses en el hospital antes de que pasara. Me acuerdo inclusive que contestando el Ceneval,
yo estaba con el Ceneval y que no me van a llevar por teléfono, entonces era como mi cabeza en el Ceneval, pero al mismo tiempo por acá, entonces obviamente no estudié nada para el Ceneval, así que yo le agradezco a Dios que me haya ayudado. Pero no lo recomiendo, no lo hagan. Sí estudien, pero sí, fue con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y luego aparte, me acuerdo que la graduación, pues obviamente en el acto puedes invitar a quien sea. Entonces pues yo dije, pues invité a todos desde antes, todos mis tíos, todo a quien pudiera, ¿no? Y al final de cuentas nadie fue, o sea, casi nadie pudo ir. Se presentó con otro evento familiar, mi hermana estaba fuera de la ciudad, entonces al final de cuentas nada más pude ir mi abuelita y mi papá, entonces yo como, pero ¿cómo? Pero es mi graduación, ¿no? Y creo que al final se me olvidó todo al momento de pasar. Yo me acuerdo que pues dijeron mi nombre y yo pasé. Para empezar, desde antes tuve muchísimo apoyo de mis profesores y mis compañeros. Yo antes tenía una silla de ruedas manual, y esta me la regalaron, de hecho. Y fue muy chistoso porque mis profesores se juntaron y dijeron, queremos comprar una silla eléctrica a Sofi, ¿no? Y por otro lado, completamente diferente, mis compañeros, queremos comprarle una silla eléctrica a Sofi. Entonces, cuando me dijeron los dos, pues se unieron ya todos y ya entre todos empezaron a aportar. Fue súper bonito. Sí. Entonces, bueno, para empezar con esa emoción, me dijeron, es que queremos que tú vayas sola a recoger tu título. Entonces pues yo estaba así de que como niña en Navidad con mi silla. De hecho es esta silla que tengo ahorita, o sea, ya tiene como 5 años, casi 6 años. Y fue muy especial en ese sentido. Y yo recuerdo que pasé, obviamente lo primero que piensas, ¿no? Quizás yo no me iba a tropezar, pero era que no se me vaya a desfallecer la silla, que no me vaya a equivocar, que todo salga bien, ¿no? Pero cuando pasé, recuerdo que volteé hacia arriba hasta el podio y todos estaban de pie aplaudiendo. Qué increíble. Y yo como, ¿qué está pasando? Y volteé del otro lado, todo el campus de pie aplaudiendo y dijo, no, esto no es normal. Me paralicé, o sea, yo dije, aquí no me puedo, muévete, porque no podía, o sea, hasta me empezó a temblar, estaba sonriendo, pero me empezó a temblar el labio, que se van a dar cuenta. Y así, entonces, pero creo que es un momento en el que nunca voy a olvidar, porque yo pensando en, híjole, pues mi mamá le hubiera encantado ver esto, no lo pudo ver, toda esta parte como con muchos sentimientos encontrados, pero recuerdo que cuando vi a todos de pie, lo primero que me llegó a la cabeza es, todos tienen fe en ti, entonces haz algo que valga la pena con tu vida. Eso fue como el primer... Ese fue tu mensaje. Fue mi primer, o sea, yo insisto, siento que vino como de Dios, pero fue como lo primero que me llegó a la cabeza, y por eso que Dios me paralizó también, pero al final de cuentas creo que también ese fue un momento de una antes y un después en mi vida. Dijeron 3 momentos, ¿verdad? Me gusta mucho tu enfoque en los momentos. Y estás hablando de los del pasado, así que te falta uno que todavía no ocurre, que te gustaría. Exactamente. Uno así de, ya estás viejita, ya te estás destruyendo de la vida. Y ya, en el otro futuro. momento que no has construido, pero que te gustaría que ocurriera. Creo que construir una familia. Siempre he sido muy familiar, así que por lo tanto uno de mis sueños es llegar algún día a casarme, llegar algún día a tener hijos, independientemente de si son biológicos o adoptados. Pero siempre le doy mucha importancia a la familia y en algún momento me gustaría, y creo que quizás a lo mejor hablando de mi boda o ya teniendo un niño, niña, entonces creo que ese sería como un momento que espero. Qué padre. Oye, Sofía, al inicio comentaste sobre que has dado conferencias, ¿no? Específicamente en la iglesia. Imagínate que tienes un auditorio con 100, 200, 300 mujeres, solamente mujeres. Ok. ¿Qué 3 pueden ser consejos, ideas, pero 3 puntos, tips, lo que tú quieras, les darías? O sea, dices, podría hablar de muchas cosas, pero estos 3 aspectos quiero que se queden conmigo. Yo creo que en primer lugar pensaría en que nunca olviden su lugar. ¿Okay? En el sentido de valorarse, pero al mismo tiempo nunca olvidar esta parte de la humildad. Creo que algo que siento yo que hemos perdido mucho con todos los movimientos sociales que estamos viendo es que muchas veces las mujeres tienden a irse a los extremos. O sea, o se sienten sumisas o se sienten que no valen, les falta como esa parte de autoestima,
o también sienten que son mucho más que otras personas, no soy superior a los hombres, yo lo puedo todo, y tampoco es el punto. Al final de cuentas siempre hay que saber en qué posición estamos en la vida. Todos somos importantes, igual de importantes, y todos tenemos características diferentes, ¿no? Como un engranaje que sin uno no va a funcionar. Y no hay que desvalorar a otras personas, pero al mismo tiempo hay que saber el valor que uno tiene como mujer, en diferentes aspectos, como mujer y como persona. Entonces creo que esa sería como la primera parte de no olvides tu lugar, o sea, valórate, quiérete, pero al mismo tiempo siempre conserva esa humildad. Creo que ese sería uno de los mensajes. Quizás el otro de los mensajes es, sé tú misma, o sea, sé feliz con quien eres, porque Dios te construyó de cierta manera, porque esa es como, tienes un propósito de ser así. Entonces, y es muy hermoso al final de cuentas. Yo pienso que todas las mujeres son muy hermosas, independientemente de su estructura física. Todos tienen como ese granito y es importante que sean auténticas. También creo que eso es algo que todas las mujeres, incluyéndome, hemos llegado a batallar en siempre ver a la de al lado como un modelo y decir, quiero ser igual, ¿no? Sobre todo físicamente, pero inclusive a veces hasta en carácter, y intentamos imitar y no necesitamos, por poner un ejemplo así muy grosso, ¿no? Pero no necesitamos dos Taylor Swift, o sea, necesitamos a una Taylor Swift y a una Sofía Santana, ¿no? Entonces creo que es el identificarte contigo y ser quien eres, ser auténtico. Es importante, alguien necesita que seas auténtico, porque algo le vas a enseñar, algo le vas a aportar. Y el tercer consejo que le daría, igual este consejo sería para tanto mujeres como hombres, pero es valorarlo. Volvemos al tema de ser agradecido, valorar lo que tienes y al mismo tiempo usar lo que tienes como herramientas para llegar a más gente, para cumplir tus sueños. Y no me refiero a usarlos en el momento de aprovecharte de las personas, sino más bien de respáldate de las personas que te aman, porque están ahí precisamente para lo mismo. Yo amo a la gente y me gusta que me usen como un respaldo. Me siento que estoy influyendo en sus vidas. Entonces, y de igual manera ellos también. No sientas que puede ser una carga, porque no lo vas a hacer, sino que más bien vas a ser alguien que les aporte. Es como en esas películas, ¿no? Que siempre nos enfocamos en el héroe, pero hay veces que el héroe tiene el mejor amigo, que sin el mejor amigo no hubiera logrado el héroe hacer las cosas, ¿no? Y siempre pensé, yo quiero ser ese mejor amigo. O sea, a veces sí quiero ser el protagonista, pero en muchas ocasiones quien quiero ser es el mejor amigo. Porque creo que tiene un papel a veces más importante que el héroe, en el sentido de que sin él, el héroe no hubiera podido. O sea, siempre ser el respaldo de una persona para decir, quiero que él logre ese objetivo, ese sueño que tiene. Y como yo me imagino que piensan otras personas, entonces respáldate de las personas que están a tu alrededor, ellos quieren ayudarte. Qué bárbara, qué montón de mensajes y qué padre poder conocerte. No, pues gracias a ustedes. Qué padre tenerte en nuestras vidas, somos suertudos. Y sabes qué, yo ahorita justo con lo que dice Lulú, o sea, pensaba mientras estábamos escuchándote, que dije, ay, qué padre que estamos haciendo esto, ¿no? O sea, porque de verdad yo ahorita digo, pues yo salgo súper enriquecida, ¿no? Yo tuve la oportunidad, Sofía, de que fuiste la primera persona que conocí cuando entré al TEC, y ya, o sea, si me hubieran preguntado por ti, o sea, yo he dicho, eres una persona sumamente cordial, súper paciente, porque no alegre, servicial, ¿no? Y que eso ya son grandes cualidades, pero escuchándote hoy, de verdad que admiro muchísimo esa profundidad que tienes, ¿no? O sea, me dejaste que yo ya ni podía hablar cuando lo que dijiste de que te aplaudieron en el TEC, quizá en tu graduación, quizá a lo mejor lo hubieras dicho, ay, fue un momento muy bonito, significativo, pero nada más en la parte emocional. Y tú fuiste, o sea, el grado de profundidad y de autoconciencia que tienes de ellos creen en mí, pues también es, pues, a qué estoy llamada a ser, ¿no? Y creo que también eso, admiro mucho el tema de tu relación con Dios, que es un tema que a veces no es tan fácil, como decía Lulú, hablarlo, y menos en jóvenes. Sí. Quizá ya luego se burlan, ¿no? Que dicen, ya los grandes, los viejillos, son los que es más fácil que hablen de estos temas, pero en gente joven no. Y yo admiro mucho eso, y tú desde el inicio, con muchísima naturalidad, empezaste a hablar, y creo que eso es súper importante, ¿no? Sí, o sea, entonces de verdad te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, yo me quedo con tu legado, me quedo con
tu concepto de los momentos, lo amé, Está bueno. lo incorporaré. Me encanta pensar, no en Sí. años, sino en momentos. Además me conviene, voy a seguir. No, y de verdad, muchas gracias de nuevo por estar en nuestras filas. No, al contrario, muchas gracias. Yo estaba muy nerviosa aquí hablando con ustedes, pero es un proyecto súper bonito que sé que pues podemos marcar vidas entre nosotras, estoy segura. Entonces, la verdad me encantó. Cuando me platicaron, yo dije, sí, digo, no sé cómo me vaya a ir, no sé cómo voy a hablar en el micrófono, pero cuenten conmigo mientras yo puedo aportar, porque es un proyecto muy bonito. Así que, más que nada, felicidades por aventarse en este proyecto y les va a ir excelente. la verdad. Gracias. Excelente madrina. Exactamente. Bueno, pues ahí estamos en contactillo. Muy bien, claro. Gracias. Pues gracias a todos y bueno, pues ahí esperamos también sus comentarios, que compartan también lo que fue lo que más les gustó, ¿no? De este podcast. Un gusto y nos vemos en el siguiente episodio, que ya tendremos también más sorpresas, ¿va? Bye. No.